Bienvenidas, bienvenidos a Close Up, el programa de Sin embargo al aire, en donde realizamos perfiles de políticos, políticas a nivel nacional e internacional. En esta ocasión les hablaré de María Corina Machado, la opositora venezolana que se ha caracterizado porque en los últimos años ha promovido, ha llamado a la intervención estadounidense en Venezuela. María Corina Machado Parizca ha dedicado más de 30 años a la política en Venezuela. Se ha enfocado en promover su imagen y agenda a nivel internacional, principalmente en Estados Unidos. Pese a ello, recientemente el gobierno de Estados Unidos descartó que ella tenga el respaldo suficiente para liderar la transición en Venezuela luego de los ataques que ordenó Donald Trump y que dejaron al menos 100 personas muertas y culminaron con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Corina Machado se ha caracterizado por su postura firme en contra del gobierno de Hugo Chávez y después al gobierno de Nicolás Maduro. Con la organización que creó llamada Vente Venezuela, ha impulsado un discurso que prioriza los intereses empresariales y el libre emprendimiento. En América Latina es una de las primeras en adoptar una posición liberal, que después fue asociada con figuras como el presidente Javier Milei o el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Pese a su cercanía con Estados Unidos, Donald Trump descartó el 3 de enero, luego de los ataques a Venezuela, que Corina Machado encabece los trabajos de transición para el gobierno en Venezuela. Lo mismo confirmó Caroline Leavitt este 15 de enero, luego de la reunión que mantuvo la opositora venezolana con Donald Trump en la Casa Blanca. El 15 de enero, la vocera Caroline Leavitt dijo lo siguiente: creo que la evaluación del presidente estuvo basada en circunstancias reales. Fue una evaluación realista basada en lo que el presidente estaba escuchando y leyendo por parte de sus asesores del equipo de seguridad, y hasta el momento sus opiniones no han cambiado. En cambio, la opositora Corina Machado no pierde la esperanza. El 16 de enero, en una entrevista publicada por Fox News, dijo que espera ser elegida presidenta de Venezuela en el momento adecuado. Hay una misión: vamos a convertir Venezuela en esa tierra de gracia, y creo que seré elegida presidenta de Venezuela en el momento adecuado, la primera mujer presidenta. Eso declaró en una entrevista para Fox News después del encuentro que mantuvo con Donald Trump. ¿De dónde viene María Corina Machado? Su familia se ha dedicado durante décadas al sector empresarial en Venezuela. Sus abuelos, los Machado Zuluaga, fundaron la empresa La Electricidad de Caracas en 1895. Carlos Facio, quien es periodista y docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha reportado que durante la colonia, a principios del siglo XVIII, los Zuluaga estuvieron entre los mayores propietarios de esclavos en Venezuela. María Corina Machado es hija de la extenista Corina Parizca y de Enrique Machado Zuluaga. El académico Carlos Facio también recuerda en artículos periodísticos que a mediados del siglo XX, Enrique Machado fue uno de los mayores accionistas de la Corporación Electricidad de Caracas, la siderúrgica Sivenza, el Banco Mercantil, la aerolínea Viasa e Inversiones Tacoa. En el año 2000, Enrique Machado vendió Electricidad de Caracas al consorcio estadounidense AES y junto con el empresario Luis Ignacio Mendoza Machado, primo hermano de Corina Machado, se encargó de la venta de la empresa Viasa a la española Iberia. Corina Machado se muestra orgullosa del trabajo empresarial de su familia. También ha contado en entrevistas que se sorprendieron de la decisión que tomó hace décadas al dedicarse a la política. Por ejemplo, en una entrevista al periodista Luis
Olava Arrieta, en enero del 2023, Machado dijo lo siguiente sobre su relación con su padre y las reacciones que tuvo ante la decisión de dedicarse a la política. Yo era como el hijo varón que seguía sus pasos. Yo estudié ingeniería igual que él. Yo me preparé para ser gerente y de la noche a la mañana el país me llamó y yo lo dejé todo. Yo creo que también tuvo una pérdida. Yo no diría una decepción, pero sí un vacío. Entonces, la familia lo paga duro. Eso dijo en referencia a su padre. María Corina Machado es madre de Ana, Enrique y Ricardo Sosa Machado, quienes nacieron de su matrimonio con Ricardo Sosa Branguer, integrante de una de las familias más conservadoras de Caracas dedicada al sector empresarial. El investigador Luis Bonilla Molina, integrante del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y Leonardo Bracamonte, director de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela, aseguran que la relación de Corina Machado con empresarios y su formación como ingeniera no son recurrentes en la historia del liderazgo político venezolano. En el artículo que titularon Venezuela, ¿quién es María Corina Machado?, expusieron lo siguiente. Se ha querido representar a Machado como portadora de una trayectoria meritocrática limpia, donde el esfuerzo personal continuado es el producto de unos valores signados por el amor al trabajo, al esfuerzo individual y a la nación moderna. Valores transmitidos en el seno de una familia modelo en un país donde la iniciativa privada ha sido absorbida históricamente por la presencia de un Estado grande, ineficiente y corrupto. Esta historia en torno a Machado la quieren contraponer con el sistema verdaderamente existente de redes de clientelismo y de favoritismo que serían el núcleo de las transacciones regularmente realizadas por los gobiernos venezolanos, que han dado origen al modelo rentista de acumulación burguesa, en la Cuarta y Quinta República, y las formas burguesas de representación política. Esta vinculación de Corina Machado con el sector empresarial desde que nació, sin duda ha influido en cómo percibe la política. Ella tiene 58 años de edad y comenzó sus actividades políticas en 1992 a través de una fundación que creó. Su trabajo social inició así, a través de asociaciones desde las que se posicionó para posteriormente ocupar un cargo como diputada. Ella irrumpiría en la actividad social y política en 1992, cuando precisamente eclosiona la rebelión militar, las dos rebeliones militares, la del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992, producto de la crisis estructural de la sociedad venezolana que había iniciado en febrero del 83, que había tenido un pico alto con el Caracazo, la rebelión de 1989, y que había terminado de dinamitar las bases del viejo modelo democrático con la insurrección de los militares en medio de una pobreza enorme, social, tremenda, una caída del poder adquisitivo de la población, y ella crea una fundación, la Fundación Atenea en el 92, como un espacio de filantropía empresarial para intentar resolver el tema del hambre por la vía de eso, de la ayuda a los sectores de los niños más pobres, los niños en situación de calle, más que una apuesta estructural por un cambio de Estado, apuesta por la salida de la filantropía. Es importante destacar que Chávez, después que sale de prisión, de la insurrección que hace en el 92, va conformando un amplio alianza nacional que no solo va con sectores populares, sino con sectores empresariales. La idea de Chávez inicialmente, con su Agenda Alternativa Bolivariana de 1997, es producir un nuevo pacto social, porque el pacto social generado con la Constitución de 1961 había fracasado, había colapsado, como le dije, a partir de 1983, y él lo que plantea es un nuevo pacto social. Él habla del capitalismo humano, de la tercera vía, y lo acompaña un conjunto de sectores de la burguesía que se asustan cuando en el 99 se hace la constituyente, se reforma la constitución con una gran agenda social, se empieza el proceso de recuperación de las tierras para romper con el latifundio, y el Estado recupera la empresa petrolera. PDVSA la recupera para control del Estado, quien estaba ya casi privatizada, y eso hace que el sector de la burguesía que había acompañado a Chávez se retire su apoyo, y junto con los militares conspiren, le dan el golpe de Estado en 2002, y que fracasa en 3 días, pero en esos 3 días
el sector de la burguesía que se había reconciliado, el sector que había apoyado a Chávez y el que no había apoyado a Chávez, dicen no, hay que sacarlo, envía como una de las figuras emergentes a María Corina Machado, que firma el decreto, el llamado decreto de salvación nacional, con el cual se rompe el hilo democrático y se avanza en un proceso de redefinición democrática, un gobierno muy breve de 2 días de Carmona, Stanga, y que María Corina Machado es cuando irrumpe también ella en la escena política ya mucho más claro, pero es muy importante decirlo, no había forma de que ella no estuviera ahí en esas firmas, de no ser porque representaba a sectores de la burguesía que veían en ella una figura joven, emergente, que había que promocionar para un nuevo liderazgo político. En Venezuela está la patronal empresarial Fede Cámaras, en la cual hay una convergencia de enormes sectores empresariales. La patronal Fede Cámaras participa en el golpe de Estado del 2002 abiertamente junto con el sector sindical de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la burocracia sindical. Es decir, es la vieja burguesía, la burguesía amplia, no solo la familia Machado Zuluaga, sino la burguesía que intenta retomar el poder y por eso lleva a María Corina Machado. Y después de esos incidentes, ella crea la otra ONG, en este caso Súmate, ya para participar abiertamente en la disputa político-electoral venezolana. Esta ONG tendría un papel muy especial en lo que sería luego, comenzando finales de 2003 y en el 2004, el tema del referéndum revocatorio contra el presidente Chávez, la recolección de firmas por parte de la oposición para activar una nueva figura que tenía la Constitución de 1999, que era el referéndum constitucional, y Súmate asume un protagonismo muy especial en esa tarea. El investigador Bonilla Molina recordó que una vez que Hugo Chávez fue confirmado como presidente, la organización Súmate, creada por Machado, fue señalada por recibir recursos de Estados Unidos para realizar trabajo político en el país, a través de la National Endowment for Democracy, pero no avanzó ninguna investigación. La crisis bancaria del 2009 fue un hecho muy significativo para entender lo que está pasando hoy. La gente suele ver como el chavismo y el madurismo como un mismo proceso y tiene una idea muy radicalizada de lo que fue el chavismo. El chavismo, después del golpe del 2002, decide iniciar 2 proyectos que tenían que ver con el policlasismo. Por un lado, constituir una nueva burguesía y por el otro lado, desarrollar un movimiento popular autónomo, fuerte, que es lo que le dio la base a lo que después se llamó el socialismo del siglo XXI. Pero no era que uno iba a aniquilar al otro, sino era el revitalizando el viejo proyecto de un nuevo policlasismo, una sociedad policlasista. Lo que ocurre en el 2009 es que sectores del gobierno, vinculados al gobierno, sectores incluso de militares que habían participado en el golpe de Estado del 92, pasaron a ser de la noche a la mañana dueños de bancos. Entonces es la primera crisis bancaria y María Corina es una de las personas que denuncia eso y vuelve nuevamente desde el sector de la burguesía que ella representa a ser una figura clave en la confrontación con la nueva burguesía, la burguesía emergente. Y a partir de eso es que aspira en el 2010 a la Asamblea Nacional, obteniendo un curul y juramentándose en enero del 2011, pero con una de las más altas votaciones. Pero esa votación es también el producto de la denuncia que hizo reiteradamente sobre muchos aspectos, pero especialmente con el tema de la crisis bancaria. Sus denuncias constantes por la crisis bancaria le ganaron popularidad y un año después, en septiembre del 2010, fue electa diputada en la Asamblea Nacional con una de las votaciones más altas en esa contienda. Como diputada, se enfrentó en una ocasión al entonces presidente Hugo Chávez. Fue en enero del 2012 cuando interrumpió uno de los discursos de Chávez al mencionar: ¿cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? El presidente Hugo Chávez le respondió: primero, le sugiero que gane las primarias, porque está fuera de ranking para debatir conmigo. Y concluyó: águila no caza moscas. Ese mismo año, 2012, María Corina Machado participó como candidata independiente en las elecciones primarias de la oposición, pero obtuvo solo 3.8% de la votación. En ese entonces, el investigador Luis Bobadilla recuerda que Corina Machado era vista como una mujer rica que solo representaba a los sectores de la burguesía. En 2012,
Corina Machado fundó la organización política Vente Venezuela, que hasta ahora encabeza y desde donde ha impulsado un discurso que prioriza los intereses empresariales. Los años posteriores, Corina Machado radicalizó su postura. Evitó negociar con sectores empresariales que consideraba vendidos al gobierno. Exigió la salida inmediata de Nicolás Maduro como presidente en 2014 y ese año llamó a la población a movilizarse. Fueron protestas que dejaron a decenas de personas asesinadas. Machado no mostró interés por buscar un consenso entre los distintos grupos sociales de Venezuela. La figura política de esta opositora creció gracias a los errores del gobierno de Nicolás Maduro, particularmente por su estrategia de cooptar y negociar con lo que se califica en Venezuela como la vieja burguesía, y también con partidos de derecha. Así lo señaló el académico Luis Bonilla. María Corina Machado es el resultado de los errores de Maduro. Maduro construye o ayuda a construir la figura de María Corina Machado, y te voy a explicar por qué. María Corina Machado participa en todas las revueltas callejeras insurreccionales que se dan entre el 2014, después de la muerte de Chávez y que Maduro asume el poder. Participa en la llamada salida que convocó Leopoldo López en el 2014, las revueltas contra la Asamblea Constituyente del 2016-2017, participa muy activamente, revueltas que para el común de la gente tal vez no lo sepa, pero causaron muchos muertos, más de 300 muertos entre las dos revueltas, gente joven que murió incluso, unos por las balas del gobierno, otros quemados por la oposición, es decir, fue casi el preludio de una posibilidad de guerra civil, pero ahí ocurrió algo muy importante. Maduro, a diferencia de Chávez, optó por negociar con la vieja burguesía y por cooptar a buena parte de las representaciones políticas de la derecha. Comienza a intervenir los partidos de la derecha, a cooptarlos, a hacerlos funcionales al gobierno, y eso hace que María Corina Machado, radicalizada en los márgenes, comience a ser percibida por el común de los electores como la persona que no se vende, que no negocia con el gobierno, porque la eficacia de Maduro, al lograr sumar al resto de fuerzas de la derecha, bajarle la beligerancia y todo lo demás, hace que precisamente María Corina Machado emerja como un espectro fuerte. Pero ella además, cuando se autonombra Guaidó como presidente en el 2019, ella es una de las personas que lo apoya firmemente, y también con pedidos de sanciones económicas contra Venezuela entre 2015 y 2019, e incluso cuando Guaidó va a hacer su intento de entrar vía invasión a Venezuela desde Cúcuta, de Colombia, ella apoya la revuelta y el intento de intromisión extranjera en Venezuela, pero muy rápidamente se da cuenta que esa no es su potencial político mayor, y a mediados del año 2019 rompe con Guaidó, se distancia con Guaidó y comienza la construcción de una personalidad política que la va diferenciando del resto de la oposición, que estaba en proceso de negociación con Maduro abierto, y que Maduro había logrado precisamente con la figura de Delcy Rodríguez, actual presidenta interina, que era la encargada de llevar todas las negociaciones con la vieja burguesía. Había logrado que en el 2021, después de que desde el 2002 no había relaciones con Fedecámaras, la patronal empresarial que había participado en el golpe de Chávez en el 2002, en el 2021 se le invita al gobierno, en la persona de Delcy Rodríguez, a ir a la Asamblea Anual de la Federación de Cámaras de Empresarios de Venezuela, de los ricos de Venezuela, que también es un golpe fuerte para entender por qué hoy María Corina Machado no es la figura de Estados Unidos, porque en esa negociación de Maduro pierde el apoyo de un sector importante de la burguesía, que ve como una persona que tiene una agenda muy radical, que tiende a la confrontación y que puede poner en peligro sus ganancias y sus negocios, y prefiere en consecuencia negociar con el gobierno de Maduro, el gobierno y su vocera Delcy Rodríguez, para los negocios, las licencias de importación, las exoneraciones de impuestos, los dólares preferenciales, mientras que lo que le ofrece María Corina Machado es una radicalización, una guerra de exterminio a la nueva burguesía, que ellos sienten que va a terminar golpeándoles. Entonces, en ese proceso entre el 2019 y 2021, también ella pierde un apoyo que había sido muy importante para que llegaran en el 2002 al decreto de Carmona y firmar el decreto de salvación nacional de la mano de la burguesía. Desde el 2021 la burguesía le va quitando la mano de apoyo, y lo que hace ella es profundizar su programa de denuncia que el resto
el resto de la oposición está vendida para el gobierno, está negociando con el gobierno, lo cual en buena medida es cierto. Hay que reconocerle y que ella es la única persona que no negocia en ese periodo, o es una de las personas, de las pocas que no negocia, para ser justos también, porque no todos negociaron. Y eso hace que las elecciones se lance su candidatura en 2023. 2022 abiertamente su programa de gobierno, y cuando va a las elecciones internas dentro de la oposición, se da un fenómeno electoral, pasa de aquel 3,8% en las elecciones del 2012 a sacar más del 90% de apoyo de los electores de la oposición, pero con una agenda cada vez más radical. El problema, y nosotros lo decíamos cuando analizábamos su programa de gobierno del 2023, que el gran problema que ella tenía para garantizar una transición es que no buscaba un punto de encuentro entre las dos burguesías, sino su agenda era liquidar a la vieja burguesía, meter preso a la nueva burguesía que había surgido entre el 2002 y el 2024, destruir las representaciones políticas y destruir el PSUV, todos los partidos que pudieran haberlo soportado y las organizaciones sociales y de base, lo cual presagiaba un largo periodo de inestabilidad política en el país. O sea, ella no tendió puentes para un proceso de transición democrático que permitiera que aquellos sectores que habían dominado durante 25 años el gobierno pudieran abandonarlos sin que eso se convirtiera en un desafío de posibilidades de guerra civil, de confrontación o de un largo periodo de inestabilidad que pusiera en peligro incluso las inversiones extranjeras, el suministro de petróleo seguro a Estados Unidos. Y en esto también Maduro, que hizo también otro punto a favor, que es que logra con la guerra de Ucrania volver a ser surtidor efectivo de petróleo para los Estados Unidos. Es decir, con la licencia que otorga el presidente Biden para Chevron y otras empresas para que saquen petróleo, también abre un puente que le muestra al gobierno de los Estados Unidos: esta gente puede ser de un discurso más radical, pero nos entendemos, nos garantiza algún nivel de estabilidad. Y el gran error político que comete María Corina Machado, la obsesión desde su programa iliberal, es que cree que en un país como Venezuela, tan polarizado, tan dividido, que a pesar del deterioro del gobierno autoritario de Maduro, que significó un abandono por años de todo el gobierno, lo progresista del gobierno de Chávez, que ilegalizó todos los partidos de izquierda, que no permite que los sindicatos hagan huelga, que ha llevado el salario del venezolano al ser el más bajo en América Latina. Hoy un salario mínimo en Venezuela es de solo 0,4 de dólar, menos de la mitad de un dólar. A pesar de todas esas condiciones, le presenta a los Estados Unidos y a las burguesías un gobierno que quiere entenderse con ellos, que transfiere la crisis a los sectores populares y que trata de evitar la confrontación entre los ricos, entre los poderosos. Y por eso es que el mismo 3 de enero de este año, cuando Estados Unidos interviene en la soberanía nacional, cuando penetra en el territorio venezolano y captura y secuestra a Nicolás Maduro y a su esposa y lo lleva a Estados Unidos, en la rueda de prensa de la tarde, rápidamente el presidente Trump dice: la persona para la transición no es María Corina Machado, porque no todo el mundo la aprecia, no todo el mundo la respeta, no garantiza estabilidad, que es un poco lo que nosotros veníamos diciendo en los análisis. El gran error que comete María Corina Machado es que cree que puede liquidar al opositor y no hacer una transición en el marco democrático y de buscar consenso entre los sectores de la burguesía que ella dice representar, mucho menos para los sectores populares, porque ella nunca ha dicho que está por el reconocimiento de las diferencias políticas, no ha dicho que está por el reconocimiento de los partidos de izquierda, de las organizaciones democráticas. Nunca lo ha dicho. Nunca dijo en su programa de gobierno que iba a estar por la garantía de la libertad sindical, el derecho a huelga, el derecho a movilización, de libertad de opinión, sino que todo el mercado lo definiera. Y si el mercado dice que protestar es malo, el mercado es el que tiene la razón y en consecuencia hay que reprimir cualquier tipo de protesta o de aspiración social de la comunidad. Esa desconexión de María Corina le hace perder un momento histórico en el cual efectivamente logró, con la candidatura de Edmundo González Urrutia, aglutinar a una parte importante del electorado venezolano. O sea, yo siempre insisto, ella tenía un liderazgo social muy importante, quizás el liderazgo social más importante de los últimos años, pero no tenía la habilidad para gobernar. Son dos cosas distintas. ¿Y cómo ha tejido vínculos con los grupos de derecha? Este es un tercer close-up a Corina Machado. Machado estrechó sus vínculos con los sectores de la derecha internacional desde inicios de los 2000 a través de su organización Súmate.
En 2005, mayo del 2005, el entonces presidente estadounidense George Bush la invitó a la Casa Blanca, en un momento en el que Estados Unidos desarrollaba una guerra global en contra del terrorismo. En ese momento, Bush la consideraba una figura emergente por su edad, también porque estaba desvinculada de las viejas representaciones políticas en Venezuela, pero también porque era reconocida por sectores empresariales como una figura que le daba tranquilidad. Ella continuó promoviendo un discurso que pone en el centro el bienestar empresarial, y aunque se ha hablado de ella como una continuidad al proyecto del expresidente Jair Bolsonaro, o también con posturas similares a las del presidente de Argentina, Javier Milei, el académico Luis Bonilla Molina resalta que ella es una de las que iniciaron a difundir este discurso en Venezuela y en América Latina. Se suele decir que ella es la continuidad del proyecto de Bolsonaro o de Milei, y yo siempre digo que no, ella más bien es una de las fundadoras. Su discurso del 2012 sería el que luego tomarían Milei y Bolsonaro y Bukele como parte de su característica política. Ella es la de las primeras que defiende un discurso iliberal que supere el estado de bienestar, las viejas concepciones liberales de agenda social, que crea que el mercado es el que define todo, cree en el libre emprendimiento, en la autogestión de la vida. Es decir, todo eso que hoy lo ha puesto de moda Milei y Bolsonaro en su momento y Bukele, ya en el 2012 forma parte de la plataforma de lanzamiento de Vente como proyecto político. Además de Donald Trump, Corina Machado tiene el respaldo de Marco Rubio, el secretario de Estado de ese país, quien la ha llamado una de las mujeres más valientes del mundo. En Europa, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha mantenido comunicación con ella y la respalda en la exigencia de la libertad de presos políticos y en la transición de un gobierno en Venezuela. En España, Santiago Abascal, dirigente del partido ultraderechista Vox, la considera una amiga y aliada. También en España, el expresidente Felipe González respalda abiertamente a María Corina Machado. Su trabajo es celebrado también por Mauricio Macri e Iván Duque, exmandatarios de Argentina y Colombia. En el caso de México, los expresidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón también la describen como una mujer que encabeza un movimiento histórico. La polémica más reciente que encabeza Corina Machado fue la recepción del Premio Nobel de la Paz. Una decisión ampliamente criticada porque al menos desde 2018 Corina Machado abogó repetidamente por una intervención internacional. De acuerdo con su visión, esta era la única vía para derrocar al gobierno constitucional de Nicolás Maduro. Por ejemplo, en 2019, en una entrevista que dio a BBC Mundo, afirmó que la amenaza inminente y severa del uso de la fuerza era necesaria. Con esto estaba invocando acciones colectivas, incluyendo acciones militares, para derrocar al gobierno venezolano. También a través de la coalición opositora Soy Venezuela, Machado presionó en esa época a Juan Guaidó, el entonces líder del gobierno que se proclamó oficial, que solicitara formalmente una intervención desde el extranjero. En marzo del 2019, Machado escribió el siguiente mensaje en su cuenta de X. Hay quienes temen usar la palabra intervención. La verdad es peor. La invasión a Venezuela ya ocurrió por guerrilleros y agentes extranjeros. Venezuela pide auxilio y clama por la activación del principio de responsabilidad de proteger ya. Estas posturas llamaron la atención porque fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz por promover una resolución no violenta de conflictos, pero ya escuchamos, durante años respaldó una intervención a Venezuela. El premio desató
protestas. Por ejemplo, en diciembre del 2025, organizaciones noruegas se manifestaron en contra de la decisión de premiar a Corina Machado y expusieron las siguientes consignas: ningún premio de la paz para los belicistas y Estados Unidos fuera de América Latina. Estas protestas se registraron el 9 de diciembre del 2025 en la sede del Instituto Nobel de Oslo, mientras que el activista Julian Assange también demandó ese mes, diciembre del 2025, a la Fundación Nobel por premiar a María Corina Machado. Julian Assange, el fundador de Wikileaks, afirmó que este premio representaba un desvío de fondos y una facilitación de crímenes de guerra conforme al derecho sueco. Por eso exigió el bloqueo del cheque de 11 millones de coronas, que es cerca de $1 millón, que fue prometido a la galardonada Corina Machado. De acuerdo con el activista Julian Assange, la Fundación Nobel de Estocolmo tendría que asumir su responsabilidad financiera. María Corina Machado también ha hecho público su respaldo a Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, pese a ser uno de los responsables del genocidio en Palestina. En la reunión más reciente que mantuvo el presidente Trump con Corina Machado, calificó como un gesto hermoso de respeto mutuo la decisión de la opositora de entregarle la medalla del Premio Nobel de la Paz durante su visita a la Casa Blanca. Aunque desde el Premio Nobel de la Paz y la propia Machado han confirmado que este premio no es transferible, sí dijo que entregó una medalla a Trump, esta medalla del Premio Nobel, como un símbolo político y moral en favor de la causa democrática de Venezuela. Machado hizo un paralelismo al recordar que el general Lafayette obsequió una medalla a Simón Bolívar, la cual conservó hasta el final de su vida. Por eso, la líder opositora afirmó que la entrega del premio a Trump representa un agradecimiento del pueblo venezolano por el respaldo internacional a su lucha por la democracia. Pese a celebrar el gobierno de Trump, el presidente estadounidense insiste en que Machado no cuenta con el apoyo ni el respeto necesarios para gobernar Venezuela. Christian Nader, historiador y analista geopolítico, planteó en entrevista que al carecer de respaldo en Venezuela, María Corina Machado ha enfocado su estrategia política en buscar alianzas con Estados Unidos y Europa, así como el respaldo de multinacionales. Nader compara su presencia en el ámbito político con la del ex candidato presidencial Juan Guaidó, quien también fue respaldado en su momento por Estados Unidos y representantes de la derecha internacional. María Corina Machado parte también de la cúpula de clase y de casta en suelo venezolano, un personaje muy nocivo que de hecho celebró durante los procesos de laboratorio, de revueltas de laboratorio, incluso que se incendiara personajes porque los identificaban como chavistas durante las guarimbas, ¿no? Un personaje muy nocivo, muy de acuerdo también a la tradición estadounidense. Desde el momento en que tú le pides a una fuerza, a un imperio, como en este caso Estados Unidos, que ataque a tu país, ahí se puede ver la calaña de personaje que es, ¿no? Digo, si nos metemos en la coyuntura actual en suelo mexicano, por ejemplo, todos estos personajes de la vida pública, en la política, en la economía, incluso de la farándula y demás, que piden que Estados Unidos intervenga directamente en México y que bombardee incluso objetivos mexicanos. A ellos no les importa realmente si es el narcotráfico, y en el caso de Venezuela no les importa que se dañe a civiles, no, lo que buscan es justamente tomar el control, a como dé lugar. Más o menos ahí podemos entender qué tipo de personaje es María Corina Machado. Es un personaje que no tiene ningún apoyo popular en suelo venezolano, que en algunos contextos, incluso me atrevo a decir de Venezuela, es desconocida porque no tiene un peso mediático y público, a diferencia de figuras claves como pueden ser del oficialismo chavista como Nicolás Maduro o Diosdado Cabello, Vladimiro Padrino, etcétera, etcétera, ¿no? Es un personaje que habla a las cúpulas, a la oligarquía venezolana, mucha de ella en el exilio, en solo de Miami, por ejemplo, también en Madrid, en España y demás. Y es un personaje que realmente es un empleado de Estados Unidos y las multinacionales petroleras.
Ella esperaba que inmediatamente después de esta fase de la agresión en contra de Venezuela ocurriera un bazar petrolero y de hidrocarburos, que se remataran todos los recursos, pero esto no ha llegado y en parte no ha llegado porque obviamente en Washington y la misma María Corina Machado y otros personajes de la oposición no entienden que el proceso ocurrido en Venezuela desde 1999 no nada más es un proceso político-militar, es un proceso cívico-militar, un cambio revolucionario paulatino que está involucrado profundamente el pueblo venezolano, más de 15 millones de chavistas además, y que jamás van a renunciar al proyecto de Hugo Chávez Frías que continuó Nicolás Maduro Moros. Por eso no tienen oportunidad, por eso lo único que les queda es las armas y la violencia, incluyendo la violencia verbal, la violencia de propaganda y la guerra cognitiva a través de mentiras, tergiversación, montajes y demás, ¿no? Que lamentablemente son expertos en eso en Washington y también engañan a muchísima de la gente fuera de Venezuela. Corina Machado fundó y encabeza el partido Vente Venezuela, con el que acompañó la campaña presidencial de Edmundo González en 2024. El historiador Cristian Nader resalta que este movimiento ha dado muestras de operar a favor de grandes empresas. También agregó que la gira internacional más reciente de Machado puede leerse como una forma de asegurar un lugar clave en el proceso de extracción de hidrocarburos que Estados Unidos planea con multinacionales energéticas. Es una empresa a fin de cuentas, ¿no? Tiene un crecimiento paupérrimo y más en esta coyuntura que se vive de la salida del chavismo a las calles, ¿no? Lo que intenta hacer la propuesta de esta fuerza política es empezar a diversificar la economía. Con diversificar la economía realmente se refiere a la privatización de prácticamente todos los sectores de la economía venezolana, que es lo que propone María Corina Machado. De hecho, en redes sociales, a la par, los personajes cercanos a Corina empezaron a replicar un mapa en redes sociales y plataformas del video que aparece el mapa de Venezuela y prácticamente todo, en todos los estados venezolanos, todo repleto de franquicias, de Chevron, Texaco, Walmart. O sea, ese es el futuro que realmente añoran para Venezuela, la privatización de cualquier servicio público, pero también la llegada de multinacionales occidentales. A la usanza, algo que tenemos, por ejemplo, en suelo mexicano, en otros países de América Latina, ¿no? Ella está en esta lógica, en esa sintonía de que las multinacionales y el capitalismo desmedido es la mejor medida para sacar a Venezuela de este supuesto atraso en el que ella firma, en el que vive, ¿no? Pero realmente lo que busca es justamente ganarse en primer lugar el apoyo de aquellas multinacionales y por lo menos de los sectores aún dominantes en Venezuela, contrarios al chavismo, encontrar su apoyo.